Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Un hogar para formar jóvenes en alto riesgo. Una sociedad que puede llevarle fácilmente a la delincuencia, al caos personal. Esta institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica le brinda ese espacio para formarlos y hacerlos buenos y ejemplares ciudadanos del país. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hay algunas notas que casi rayan en lo jocoso, jocoserio. Por cuento de la reforma policial. Uno tiene, verdaderamente hay que reírse. Porque yo no sé si es que eso era un patrón trujillista, el uniforme gris de la policía, pero eso siempre en el mundo hubo policía vestido de gris, policía cubana, policía hasta en los Estados Unidos. Después vimos policía vestido de negro en los Estados Unidos. Pero en todo el mundo ha habido policía y vestido de azul. También. Yo he visto azules con rayas rojas que parecen bomberos. Y unos kepi con una cosa roja, qué sé yo, una cinta roja. Los policías de Cataluña, de Cataluña.
los mozos de escuadra que le llaman en Cataluña. Bueno, esa gente visten así, con una raya roja, un uniforme como azul, kepi con una banda roja. Bueno, las policías del mundo tienen muchísimos colores, otros usan ropa blanca o para dirigir el tránsito, qué sé yo, usan sombreros especiales. Aquí quisimos poner una policía especial de tránsito y yo creo que lo que hicimos fue en guardias. Verdaderos guardias, rangers, fue lo que hicimos nosotros, unos sombreros, claro, para cubrirse del sol, pero estaba el sombrero típico los sombreros típicos del policía de tránsito, ese sombrero como de agrimensores, muy usado por los ingleses en sus tiempos coloniales. Qué sé yo, han tenido cambios. Ahora, que la Policía Nacional asuma los colores de la Policía de Haití. Pero ¿y qué? Es que estamos señores, pero es una involución, es involucionando, pero hasta el lema, dicen algunos conocedores del tema, que el lema de la Policía de Haití es el que adoptó la Policía Nacional ahora. Ley y orden, parece que eso molesta, o fue puesto por Trujillo, entonces eso es una molestia. Yo recuerdo que se le atribuye a don Rafael F. Bonelli, don Rafael Filiberto Bonelli, expresidente de la República Dominicana, cuando el Consejo de Estado del año 1962, haber dicho que lo que está bien hecho hay que respetarlo, cuando aquellas turbas post-trujillistas o post-Trujillo, post la muerte de Trujillo, esas turbas comenzaron a destruir bienes públicos, inanimados como si fueran seres humanos que sienten. ¿Cómo vamos a ir a quemar el local del Partido Dominicano? A destruirlo. Señores, preserven ese local, que eso no tiene la culpa. Eso le quitamos el letrero de ahí. Y ya es un edificio público. Hoy, ¿quién ocupa ese edificio? El Ministerio de Cultura. Pero aquí hubo turbas que querían quemar eso. Bueno, entonces, no todo lo que se hizo en la era de Trujillo, más porque entonces vamos a derribar el obelisco y los dos obeliscos que hay ahí, en los dos monumentos que hay, destruyamos aquello. Bueno, pues ley y orden parece que suena mal. Después de más de 80 años, esa policía debe tener más de 80, claro, probablemente tenga sus 80 y pico de años. O 90 años puede tener la Policía Nacional, yo no sé honestamente. Entonces, ese lema de ley y orden molesta. Proteger y servir, pero eso es lo mismo que dice la policía haitiana. Entonces, señores, estamos en un proceso involutivo en el gobierno de don Luis Abinader, en plena reforma policial. Así ha pasado con la bandera y los colores. Yo no sé por qué que hemos asumido los colores de Haití. Pero ¿y cuál es el problema? Los deportistas van con uniformes del color de la bandera de Haití, pero nosotros tenemos nuestros colores. El azul de nosotros y el rojo son distintos al de Haití. ¿Y por qué tenemos que copiar el de Haití? Pero es un proceso involutivo y un proceso de haitianización que están, ese grupo, ese colectivo que está en el gobierno, está en eso, en que perdamos aquellas señas étnicas, la genealogía y las tradiciones o costumbres que tenemos los dominicanos. Es decir, si fuera por el canciller de la República o por el señor Lozano, Dios mío, o por ese colectivo, mejor dicho, el señor Isa Contreras y todo esas hierbas del tupido y crecido herbazal antidominicano que está gobernando el país, porque hay que decirlo con responsabilidad.
Esa gente se han propuesto, señores, que los dominicanos que nazcan en el futuro no nazcan como dominicanos. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Yo he señalado aquí con claridad, señores, lo que evita la haitianización es el voto. Porque el problema de la haitianización no es de la OEA, no es de la ONU, no es de Estados Unidos, Biden, porque ¿cuántos Biden han pasado por Estados Unidos? Clinton estaba en lo mismo, todos quieren lo mismo. Pero lo culpable de que seamos o no seamos complacientes o que sirvamos como servidumbre de esos organismos, como decíamos ayer, es la postura que asuma el jefe del Estado. Porque si hubiera sido Balaguer un débil, los deseos de Clinton se hubieran cumplido aquí. Vamos a poner los haitianos allí. Pero resulta que murió Balaguer. Y Balaguer salió del poder. ¿Y qué hicieron los mismos americanos? Bueno, encontraron a Danilo Medina. No tenemos el nuestro, vamos a acomodarnos con este, que este no quiere, este no acepta los campamentos, no, este acepta que vaciemos Haití allí. Y ahora no los va a regularizar sin papeles. Va a ser ciudadano dominicano a gente que viene como bestias, que las bestias vienen con más papeles al país, hemos dicho nosotros, porque vienen con lo que le llamamos el certifico de una simple o pobre pedanía haitiana, la más lejana que pueda haber en Haití. Pero ese animal trae un certificado del alcalde pedáneo. Pero ¿y qué certificado traen estos obreros y toda esta gente que está pasando de Haití para acá? Gente sin papeles. Y tenemos charlatanes en este gobierno que dicen que el plan de regularización debe ir. Pero todavía lo dice ayer, lo dice el señor del Instituto de las Migraciones, el señor Lozano. No, a la larga vamos a tener que hacerlo. Si no lo quieren hacer ahora, pues está como en un limbo. El plan de regularización está en un limbo. Pero a la larga lo van a tener que hacer. Es decir, que a la larga nosotros vamos a tener que registrar a los haitianos sin papeles, hacerlo haitiano y luego o hacerlo dominicano. Entonces, ¿quién es que tiene que tomar esa decisión? El pueblo dominicano, que tiene un mecanismo, yo he dicho democrático, se llama el voto. Si el presidente Abinader, que ahora, precisamente el 16 de agosto, creo que es el 16 que está anunciado el presidente, y ya lo hemos dicho otra vez, está con su plan, diríamos con un conflicto de conciencia con él mismo. Dios mío, Balaguer, yo recuerdo, en el 70, señores, para Balaguer decir que iba a la reelección, eso fue en marzo, creo que en marzo o en abril fue que dijo que aceptaba, que se iba a sacrificar, porque incluso había consultado a 3 personalidades independientes, 2 damas, yo me acuerdo, era una señora apellido Amiama, creo. Y creo que la profesora Montaz, yo no sé si era doña Urania Montaz, y don Quiquí Enríquez, creo que era el personal. Esas fueron las 3 personalidades que le dijeron a Balaguer que se reeligiera. Y entonces Balaguer dijo, estos son 3 dominicanos, puros, limpios, libres de esas impurezas de la política, que me han sugerido eso. Y yo acepto. Y aceptó porque es una decisión del destino y que, bueno, y el país necesitaba a Balaguer. Y por cierto, lo necesitaba porque siempre lo que yo he dicho, ¿a quién le iba a entregar a Balaguer? Cuando Balaguer iba a las reelecciones no tenía a quien entregarle el poder. Vamos a estar claros, porque ¿a quién era que se le iba a entregar el poder en el 70? A Narciso Isacón, a un izquierdita, o quién más, quién era de la izquierda, o a Drúbal Domínguez, que en paz descansen los que están muertos, o José Israel Cuello, que era compañero de andanza del señor Isacón. Es decir, al Moreno, no, el Moreno no estaba para la época del 70. ¿Quién eran los izquierdistas de esa época? A López Molina. ¿A quién le iba a entregar Balaguer de la izquierda? ¿A quién le iba a entregar el poder Balaguer? En el 70. Juan Bosch tenía méritos,
Pero don Juan no quería el poder y se fue del país a Benidorm. Prácticamente abandonó. Hubo una vocación de poder que fue la del licenciado Francisco Augusto Lora, que, diríamos, se apartó de Balaguer y creó un movimiento sismático hacia el Partido Reformista. Y pudo haberse desplazado a Balaguer si el PRD se apoyaba en Hermida. Pero no era la intención sacar a Balaguer. Y el doctor Balaguer siguió en su reelección. Don Luis Abinader, yo creo que todavía está bien temprano, refiriéndose a aquel toro que era Balaguer en materia reeleccionista. Pero el presidente ya, digo yo, tiene un conflicto con él mismo, porque ahí hay unos videos donde él juraba, pero que hablaba peor que Hipólito Mejía de la reelección. Pero parece que es costumbre en los políticos del PRD-PRM jurar de la reelección, porque eso fue lo que le dio sustento al PRD en su lucha contra Balaguer, porque se oponían a la reelección, y el doctor Peña Gómez, que sí fue fiel creyente de esos principios de la no reelección, porque estuvo abierta constitucionalmente y los presidentes del PRD no se atrevían a mandar una reelección. Hipólito Mejía lo hizo porque Peña estaba muerto. Entonces se quedó como diríamos, flotando esa condición de respeto a los principios del PRD. Y entonces habían todavía voces, doña Milagros Díaz Voz, el doctor Tolentino Díaz, y así algunos PRDistas que se mantenían ahí, Atuey de Camps, que salió del PRD, lo votaron del PRD porque se oponía a la reelección por principio. Aunque vemos que el partido que creó y el hijo, ahora el hijo, entonces quiebra los principios de su padre, porque ahora el hijo es reeleccionista, el que tiene el partido que heredó de su padre, de Atuey de Camps. Entonces don Luis tiene que, o va a anunciar el 16, el presidente, que va a la reelección, porque si Luis Abinader, hay gente que piensa y si él dice que no va, pero ahí lo matan los PRMistas, pero se tienen que ir del poder, porque Luis es la carta a jugar, no a jugar, es la carta de triunfo del PRM, aunque en el PRM ha minimizado la oposición, que ni que se unan nos ganan. A veces hay que entender por qué se gana y entender también por qué se puede perder. El PRM ganó las elecciones porque se dividió el PLD. Pero además de dividir el PLD, hubo que brindarle apoyo a ese PRM para que obtuviera esa mayoría y ganara. Claro, si se uniera el PLD y la Fuerza del Pueblo, que fueron los que se dividieron, dice el PRM que ellos no le temen a esa alianza. Una alianza que además lleva muchos aliados pequeños, partidos emergentes, que ahora lo denuestran, porque los partidos pequeños eso no suman nada, pero suman algo. Entonces, la oposición quiere unirse, parece, para luchar contra el PRM. El PRM se burla de eso, dice que ellos no, eso como quiera ellos le ganan. Hay que ver si es verdad que como quiera le ganan, porque cuando esos dos partidos que hoy están separados y divididos, cuando estaban juntos era una maquinaria, era una oligarquía de masa con ese poder. O el PRM no se acuerda que se pasó 16 años fuera de la casa. ¿Por qué? Por la unidad monolítica que había en el PLD, con el poder en las manos. Ahora el PRM tiene el poder y piensa que ya con el poder es suficiente. No necesariamente. El PRD era una maquinaria también. Tuvo el poder y se fue a pique con Hipólito Mejía. Es decir, se pierde elecciones y se perdió también en el 86 de Balaguer. Entonces hay que ver todas esas cosas. Yo creo que
no se pueden festinar toda esa qué sé yo, esas facilidades que da el poder para mantenerse en él. Hay que tener cuidado porque también el triunfo no se puede adelantar. Hay gente que festina el triunfo. En el PRM, el viaje del presidente va a Nueva York. Y yo creo que el PRM no está bien en el exterior. Porque es que los partidos, por ejemplo el PRM con ese consulado en Nueva York, el PLD siempre le daba ese consulado, la mayoría de las veces creo que se lo daban a gente de por allá mismo, lo nombraban cónsul. Y el PRM nombró a Elío Jaque allá, pero va a pasar 4 años ahí acumulando una riqueza y eso le molesta a la gente que está allá, que no le ponen su gente. Entonces el presidente va a Nueva York, va a hacer una especie de escenografía, porque es que necesita verse el presidente, si va a ir a esa reelección, como ya eso está decidido, él va a presentarse a ver cómo capta aquel público que me imagino que no está a gusto con el PRM. Otro viaje que tendrá Andrés L. Mateo que registrar para fines de computárselo cuando termine la gestión del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hablando sobre la reelección, siempre nosotros hemos puesto aquí los ejemplos de la historia dominicana, desde la época de Ulises Heró, cómo usando los recursos públicos se mantuvo en el poder y se eternizó en el poder que hubo que matarlo. Y las reelecciones la impuso él sobre la base del soborno.
Trujillo no hay que hablar de la reelección, pero antes de Trujillo, ¿qué pasó con la reelección de Horacio Vázquez? Trajo la dictadura de Trujillo. La ambición, pero no es solo la ambición, porque la ambición es verdad. Desespera a la oposición que piensa que usted se va a eternizar en el poder. Y usted, bueno, la oposición quiere subir. Entendible. El problema es cuando esa ambición entonces se combina con el uso de los recursos públicos. Y entonces la oposición se hace más crítica, más dura, que era lo que pasaba con el PRD y Balaguer. Porque no vamos a ocultar el uso de los recursos públicos en forma abundante en el gobierno de Joaquín Balaguer y el PRD. El PRD, ya lo expliqué, no le interesaba el poder con don Juan Bosch, digo yo responsablemente. Él no se puede defender, el profesor Bosch, pero sus seguidores me pueden refutar. Ahora, el PRD de Peña Gómez sí quería el poder y se volvió un partido, bueno, vos lo llamaba el matadero electoral, ir al matadero electoral. Peña Gómez dijo, no, vamos como quiera. Después de los problemas que hubo con el Acuerdo de Santiago, el doctor Peña Gómez dijo, vamos como quiera, con o sin represión, vamos a las elecciones del 78. Le favoreció el cambio en los Estados Unidos, un hombre civilista, defensor de los derechos humanos, como era Jimmy Carter. Presionaron y sacaron a Balaguer del poder. Muy bien. Es decir, ese era un PRD decidido a buscar el poder. Y lo consiguió el poder. Entonces, vimos después los problemas, los sobresaltos que habían, que hubo, porque era gente que tenía un discurso era barrer a todo el mundo. En el reformismo, como se dice, y Balaguer, bueno, tomó las previsiones. Pero el tiempo le dio la razón a Balaguer. Volvió Balaguer al poder y volvió al sistema de reelección. El presidente Abinader ha señalado que él tiene esos temores, que no quisiera ver el uso de los recursos públicos y que va a influir para que sus seguidores no hagan uso de esos recursos. Y yo he dicho, presidente Abinader, usted va a tener que revestirse de un traje de plomo, porque esa radioactividad le va a llegar. Porque es que eso es difícil de frenar a funcionarios, un funcionariado que está en eso, metido hasta el cuello. Y yo citaba el caso de agricultura, se han hecho varios mítines, y el presidente sabe que esos fondos no salen de buena fuente. Los fondos para esos mítines que se hicieron en agricultura, decía yo aquí el lunes o el martes, el presidente sabe que no salen de buena fuente, pero el presidente parece que eso es intocable. Eso lo maneja Hipólito Mejía, eso es intocable. Así va a pasar con otras instituciones. Yo voy a ver qué va a pasar. Y vamos a ver, mejor dicho, qué va a pasar. Porque la historia dice que es imposible, a menos que haya una fuerza moral y ética y una voluntad férrea del reeleccionista para evitar que eso pase. El presidente Abinader no es una especie de embajador de Dios, metafóricamente hablando, como para poder aplicar la ley de la moral y de la ética electoral, de que impida que eso pase. Lo vamos a ver. Y eso es difícil de que pueda el presidente controlarlo. Ahora, fíjense ya cómo la guardia. Ahí hubo unas imágenes de unos guardias haciendo reelección, promoviendo la reelección del presidente. Entonces, ya eso es malo, eso es dañino. Pero eso se hacía cuando Balaguer, se hacía con Hipólito Mejía, que fueron reeleccionistas, o Leonel Fernández, o Danilo Medina, cosa que yo dije aquí, que la guardia se controló en esos tiempos de esas reelecciones. Pero ya vimos aquí, y eso no es bueno. Pero vamos a ver hasta dónde el presidente tolera. Lo del obispo puede desatar una
qué sé yo, la caja de los truenos, como dicen, para la Iglesia Católica principalmente, porque este es un país de multicultos, multiculturalismo hay, polieclesial también, porque hay varias iglesias, que hay iglesias hebreas, que hay iglesias musulmanas, iglesia cristiana, iglesia católica. ¿Qué otras iglesias? Aquí hay budismo y hay hinduismo también, aquí hay de todo, en este paísito hay de todo. Entonces, si todos esos obispos y pastores y qué sé yo, y obispos episcopalianos, porque hay unas iglesias episcopales, qué sé yo, se meten en la política, uno no sabe cómo eso se maneja en los fieles, en los feligreses, pero aquí la iglesia cristiana han tenido dirección política, se meten en los movimientos políticos y apoyan y no ha sido eso pecaminoso, vamos a decir. La Iglesia Católica hemos dicho porque tiene más preceptos, más normas, son cosas más canónicas, tiene el derecho canónico, qué sé yo, cánones de la Iglesia, qué sé yo, reglas, preceptos. Es más exigente la Iglesia en eso, pero la Iglesia ha tenido presidente como Meriño, político de los pies a la cabeza. Pero vamos a esperar y no vamos a adelantar las cosas. Ahora, el gobierno dominicano, yo no sé, el presidente tiene unos asesores raros, sí tiene asesores. Ese caso de Guyana, esas negociaciones con Guyana son entendibles, que usted haga una relación comercial con Guyana en el sentido de que, mire, nosotros entendemos que ustedes son del área latinoamericana, están aquí, tienen un comportamiento, qué sé yo, inglés, su costumbre, porque es la Guayana, creo que esa es la Guayana inglesa. Entonces ustedes tienen una mina de petróleo ahí y nosotros queremos hacer relaciones comerciales con ustedes, estamos trayendo productos de Trinidad, salen muy lejos tal vez, aquí lo conseguimos más económico y queremos hacer una relación con ustedes. Bien, eso es normal. Es igual que si fuera con Venezuela, porque Guyana y Venezuela están pegados allí. Incluso Venezuela, ya sabemos la relación histórica que tenemos de muchísimos años. A Venezuela siempre se le compró su petróleo y lo de Guyana es una aparición de ahora. Pero yo creo como que estamos sobredimensionando y jugando a la escenografía política o al tramoyismo político, queriendo presentar una ampliación y que Guyana va a instalar una refinería, pero Guyana tiene tecnología para eso. Porque Guyana puede tener recursos que le genere el petróleo, pero el petróleo lo están explotando los americanos, probablemente, las compañías norteamericanas o las inglesas, no sé, la British Petroleum o la de esa con la Exxon norteamericana, qué sé yo, la Mobil, bueno, esas compañías que son poderosas. ¿Qué poder puede tener tecnológico, puede tener Guyana para asistirnos a nosotros en asuntos energéticos? Que no sea vendernos petróleo o vendernos gas, qué sé yo. Pero eso lo puede hacer Venezuela y lo está haciendo Trinidad, Tobago, qué sé yo, y lo hacen la gente del medio. Y en Estados Unidos nos venden muchísimos productos. No sé cuáles son esas ventajas. Ahora, donde yo creo que hay una metedura de pata, todavía peor, es en este asunto de que del agro, porque ¿a quién se le ocurre nosotros coger de que a producir maíz y sorgo para Guyana, porque Guyana tiene extensiones grandísimas de terreno? Señores, yo vi ahí unas declaraciones de los polleros, avicultores dominicanos, que sí, ellos lo ven muy bien porque van a producir barato allí para traerlo para acá. Señores, pero en economía hay lo que se llama las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Pero además está la economía de escala. Por economía de escala. Entonces, ¿por qué que Estados Unidos vende maíz? 30 millones de quintales de maíz que se venden aquí y millones de 2 o 3 millones de toneladas, qué sé yo, de soya que compran para el consumo animal. Por economía de escala en Estados Unidos, o por ventaja competitiva, mejor dicho. Porque si fuera por ventaja comparativa, usted dice, bueno, vamos a sembrar maíz en República Dominicana, porque tenemos costos más bajos.
Muy bien, usted dice, bueno, yo voy a producir mi maíz a costo más bajo, porque tenemos una mano de obra ociosa, millones de haitianos dando tumbo aquí. Ustedes pagan barato, esa mano de obra gana un salario muy mínimo y ustedes pueden producir maíz. Muy bien, sí, producimos maíz. Ok. Eso se llama ventaja comparativa probablemente. Menor costo. Pero ¿y la ventaja competitiva? ¿Qué trae la ventaja competitiva? Esa ventaja competitiva me dice a mí que yo voy a obtener, por tener más productividad, voy a tener mayores rendimientos, mejores beneficios, le doy valor agregado a mi producto, qué sé yo, dejo tecnología. Entonces, ¿por qué que Estados Unidos produce mucho maíz? Porque en Estados Unidos, señores, los paquetes tecnológicos de la Pioneer, por ejemplo, o la Dow Chemical, qué sé yo, todas esas compañías, las universidades, todas trabajan en un proceso de extensión agropecuaria. Van directamente al productor. El Departamento de Agricultura, el USDA, de los Estados Unidos, le brinda apoyo de todos los tipos a los productores. Esos productores, señores, producen por economía de escala también, porque producen en millones y millones de acres y de hectáreas. Reducen costos, porque compran también productos que pueden conseguir mejores precios. Esa gente produce maíz en un país que además tiene 16, 17 horas de luz en el día. Usted va a esa zona maicera de los Estados Unidos y a las 8 de la noche todavía está el sol afuera, está iluminando esos campos. ¿Pero qué es eso? Eso es fotosíntesis. Y la fotosíntesis es esa combinación de clorofila, luz solar y los productos químicos que maneja la planta, que acumula. Y generan las energías necesarias para aumentar la producción. Entonces Estados Unidos, además de eso, tiene unos híbridos de maíz que si el maíz normal tiene 15 líneas o 14 o 12 líneas de granos, ese híbrido probablemente transgénico, Dios mío, tiene 18 o 20 líneas de maíz. Ustedes van a producir maíz en Guyana, pregunta Manuel Fermín, y estoy hablando como agrónomo. ¿Usted cree que aquí hay productores dominicanos que pueden ir a sembrar maíz a Guyana ni que para traerlo para acá? O el sorgo. Pero por Dios, ustedes van a competir con ese Estados Unidos, la zona maicera de los Estados Unidos, que es la zona maicera más grande del mundo. Con el país de mayor exportación de maíz y de grano que tiene el mundo, se llama Estados Unidos. Un país que tiene 16, 15 horas de luz solar. Usted va a competir. Usted no puede competir con ese país. Incluso por la economía de escala, incluso. Porque usted por economía de escala puede bajar costos. Dirá, bueno, China, ¿por qué que China vende ajo a 30 pesos la libra, lo pone aquí localmente? Un ajo que a los productores locales le cuesta tener que venderlo a 100 y a 120 pesos la libra de lo que producen en Constanza, porque producen 8 quintales, allí producen 20 o 30. Y además tienen millones de hectáreas sembrados, tienen economía de escala, tienen ventaja comparativa y ventajas competitivas, porque la ventaja comparativa China la tiene muchísima mano de obra, 1.400 millones de gente, igual que India. Entonces usted va a competir a sembrar ajo, vamos a sembrar ajo en Guyana para traerlo. Pero por Dios, ¿quién es que está asesorando el gobierno dominicano? Eso es una locura. Dice Manuel Fermín, que es agrónomo y no abogado ni periodista. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, Guyana tiene menos de 1 millón de habitantes. Ahí no hay mano de obra, porque a la hora que esa industria petrolera comience a producir dinero, la gente va a trabajar. Pregunta Manuel Fermín, ¿de dónde van a llevar los trabajadores? Me imagino a Omar Benítez y a todo ese grupo de técnicos dominicanos y los avicultores cargando haitianos, será para Guyana, porque yo no sé a quién es que se van a llevar. Yo recuerdo, estoy hablando que Guyana es un país que no tiene 1 millón de habitantes. Surinam tiene 600,000 y pico, que otra que está al lado. Y en Venezuela trabajan menos todavía, porque ahí sí es verdad que hay vago en Venezuela, podría ser el mejor ejemplo. Que Venezuela con esa industria petrolera no tenía agricultura prácticamente. Porque ¿quién va a trabajar agricultura viendo una riqueza como la de? Entonces en Guyana va a pasar igual. Pero además son menos de 1 millón de gente en un país grande que es Guyana. Es decir, ahí no hay mano de obra. Entonces, yo recuerdo una vez a Balaguer. A mí me encanta citar a Balaguer. Estábamos en reforma agraria. Camilo, Antonio Manuel Camilo y Manuel Fermín, que era el director y subdirector general de la reforma agraria. Dirigíamos la reforma agraria cuando Balaguer. Hubo un viaje a Honduras que fue Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme Viña, que en paz descanse ese amigo mío, extraordinario técnico Meme, y una personalidad de primer nivel en este país. Y Meme quiso visitar Zamorano, la escuela de Zamorano, donde él había estudiado allí, la Universidad de Zamorano. Pero fue una reunión del PRACA. El PRACA era el Programa de Reforma Agraria de Centroamérica y Caribe, algo así. Entonces en esa reunión se le acercó a Viñas y a Camilo, que fueron allá a Honduras. Yo no fui a Honduras, pero Camilo me cuenta el asunto.
el secretario de Agricultura de Honduras le dijo a Viña, Viña, nosotros tenemos muchas áreas aquí que pueden ser arroceras, áreas bajas, principalmente en San Pedro Sula y otras regiones atlánticas de Honduras. Y nosotros quisiéramos desarrollar un buen programa arrocero como tienen ustedes allá en Santo Domingo. ¡Oh, excelente! Entonces, ¿qué ustedes quieren? No, que nos manden gente de allá de Santo Domingo, que nos lo manden para acá, para sembrar arroz aquí en Honduras. Ah, pero muy bien, dice Camilo. Ah, pero esa es la solución. Nosotros que tenemos unas presiones enormes allá de los agricultores y de los buscatierras y de la gente que quería ser parcelero. Y tenían a Balaguer loco, a todos los gobiernos. Entonces Camilo vino encantado, muy feliz, y Meme también vinieron felices porque, bueno, cuando le demos esta noticia a Balaguer, Balaguer va a estar contentísimo porque vamos a mandar muchísima gente de estos que quieren ser parceleros, aquí lo vamos a mandar a Honduras. Y Camilo fue al palacio y le llevó la noticia a Balaguer, la buena nueva. Presidente, le traigo una noticia magnífica. Mire, el secretario de Agricultura de Honduras se ha ofrecido para que llevemos productores nacionales, agricultores de aquí, que quieran sembrar arroz, que sepan de siembra de arroz, que lo llevemos allá a Honduras porque ellos tienen facilidades de terreno, le pueden facilitar la tierra que quieran. Honduras es un país grande. Y en la zona atlántica, y ahí se va a desarrollar una zona arrocera bien, y eso descarga, nos descongestiona de todas estas demandas de terreno. Y dice Balaguer, ay Camilo, pero qué ingenuo es usted. No trabajan ellos aquí, van a ir a trabajar allá. Óigase, señores, esa expresión de Balaguer, correctísima. No iban a ir a trabajar allá. Bien. En Guyana, ¿quién es que va a hacer ese trabajo en Guyana? Maquinaria agrícola, si no se necesita la gente, allí no hay gente para eso. Todo esto no es más que una escenografía, un tramoyismo. Y ellos no van a resolver nada porque Omar o quien sea, los que estén promoviendo eso, si él allá, o los que asesoran a Luis Abinader, yo no sé quiénes son sus Salomones, repito, pero eso es una locura. Porque por las ventajas comparativas y competitivas no funciona. No pueden competir con Estados Unidos por las razones tecnológicas que acabo de citar. Vamos a estar claros. Además, en Estados Unidos los subsidios son una realidad visible, comprobable. Entonces, nosotros no podemos competir con los gringos en esos cultivos. ¿Compitamos con qué? Con los gringos. ¿Por qué los gringos no siembran cacao? Ellos no siembran cacao, pues ellos saben que el cacao no lo van a producir allí. Nosotros tenemos que producir el cacao. Las frutas, los vegetales de estación, eso es lo que tenemos que concentrarnos y venderle a los Estados Unidos. O transformar y darle valor agregado a lo nuestro, a nuestras piñas, a nuestras lechosas, a nuestros zapotes, a nuestros mangos, a nuestros aguacates, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pensemos que vamos a producir. Yo he oído a algunos locos aquí. El gobierno tiene una serie de locos ahí que plantearon sembrar 320,000 tareas de maíz aquí. ¿A dónde que la van a sembrar? Tendríamos que sembrar el país entero para suplir la demanda nacional. Más de 30 millones de quintales de maíz consume la industria avícola, porcícola y vacuna del país. ¿Dónde se va a producir eso? Aquí el maíz que se produce para los gallos, para alimentar los gallos. Maíz fresco, grano más pequeño, el grano es asimilable por los gallos. O hay gente que prepara, por ejemplo, harinas frescas de maíz fresco y entonces, pues, elaboran maíz de producción nacional. Pero el maíz de producción nacional hay que venderlo a 1,000 pesos probablemente o más el quintal, a más de 1,000 pesos un quintal. Cuando el de Estados Unidos probablemente
cueste menos. Tal vez ahora está costando un poco más porque hay muchos problemas de costos, pero usted no puede comprar un maíz localmente a 1.500, a 1.700, a 1.600 pesos un quintal de maíz criollo fresco, cuando el maíz extranjero americano vale 1.000. ¿Y qué negocio es? ¿Quién hace un negocio para botar el dinero? Eso es por ahí nada más. Entonces el gobierno lo que tiene que concentrarse aquí. ¿Dónde está el programa Siembra República Dominicana? No hicieron nada. Otro programa del campo a los colmados. ¿Dónde está? Ahí tienen quebrado ahora en el Merca, porque el Merca es lo más inadecuado para aplicar ese programa. Ahí ustedes no registraron de que 32,000 colmados. Vayan a los colmados. El Merca es otro tipo de mercado. Pero todo es una improvisación y actuando por impulso. 320,000 tareas de maíz. Vamos a sembrar de chivo el país, de caprinos y ovinos. Ahora es coco. Pero siembra República Dominicana 500,000 tareas vamos a sembrar. Yo recuerdo al señor Faña. ¿Dónde están? Bueno, la verdad que eso estamos en una locura. Así andan los préstamos, préstamo y préstamo. Todo, presidente. Hay una obra que tal vez a usted no se la han sugerido. Vamos a hacer un estadio como el de los Yankees aquí porque lo es de dólares. No se vaya sin hacer un estadio como el de los Yankees, porque es que todo lo que le llega a la idea, cualquier idea que le llegue al presidente o se la lleven, ya hay que buscar un préstamo para hacer la obra. Tipo Hipólito Mejía. Pero así no vamos a llegar a ningún lado, señores. Pero dicen que están recaudando un 32% más de recaudación. Entonces el gobierno sale y busca 25,000 millones de pesos de los bancos. Uno no va a entender esto. Si están recaudando más, ¿por qué tantos préstamos? ¿El dinero para qué es? No es para las obras, porque todo es con préstamo. Vamos a hacer un tren metropolitano, muy bien, pero hay que buscar un reguero de dinero. ¿Y cómo es posible que yo quiera llenar mi casa de muebles sobre la base de que me lo fían? Ahora hay una feria de vehículos, hace el Banco de Reserva sus ferias de vehículos, muy bien. Hoy yo voy ahí a meterme en un lío en el Banco de Reserva, bueno, yo tal vez aplico. Y quiero ese vehículo. Bien, lléveselo, usted lo que tiene que pagarlo. Pero yo tengo que pagar el vehículo. Y si yo no lo pago, el banco tiene que quitármelo obligatoriamente. Pero yo no puedo llenarme de lujo sobre la base de tomar préstamos. Entonces, ¿para dónde que vamos? ¿Por qué tanto préstamo? ¿Por qué 7 préstamos para un presupuesto complementario que se quiere aprobar? Es decir, andamos muy mal, muy mal. Hay una queja que yo creo válida y que el gobierno puede resolver eso. ¿Qué es lo que se va a hacer con el peaje? Eso es otra locura. Porque es que son unos funcionarios que andan bloqueando, como se dice. Eso que está pasando en los peajes es una barbaridad. Han achicado los peajes y ahora es un tumulto de carros. Para usted pagar ahí es un lío. Y otra, ahora las casillas de pago son para camiones, para camioneros que van altos. Usted va en un carro bajito y el cobrador está altísimo, que usted tiene que sacar la cabeza como una jirafa para poder pagarle a la persona que cobra el peaje. Entonces lo que han creado un caos. Aquí un peaje se podía complicar en fechas, por ejemplo, de fines de semana largos, puentes, porque mucha gente se desplaza hacia el interior. Pero ahora usted va un martes a la zona este y hay un tapón en el peaje que no se puede pagar, una cosa que usted pierde tiempo, pierde vuelos. Hay gente que ha perdido vuelos para el aeropuerto porque un bendito funcionario inventando y que no sabe de eso ha puesto, diríamos, con la cabeza hacia los suelos, ha puesto el sistema de transporte en las carreteras, lo ha virado y el gobierno no dice nada. Pero ¿y cómo es posible que el presidente no se entere que hay un caos en los peajes, que se lo ha creado ese funcionario del Intran que no sabe de nada de eso?
ni sabe de los problemas políticos que le está generando. ¿Ustedes saben los disgustos que le está generando eso al gobierno? Sin necesidad. Una tontería, queriendo que todo el mundo tenga un pase rápido por los peajes. Pero si usted no viaja con continuidad para una zona de esta, ¿por qué usted tiene que pagar en forma rápida? Ahora es un tapón en todos los peajes. Dios mío. La verdad que es un caos. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica con esa rigurosidad y con esa pedagogía que escribe Marino Vinicio Castillo. Meditaciones al filo de las circunstancias nacionales. Segunda entrega del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.